Buenos días, sean bienvenidos a la primera videoconferencia del curso Ética y Sociedad. El día de hoy vamos a abordar una introducción al tema que nos ocupa y nos vamos a referir posteriormente a los contenidos de del primer capítulo de la unidad didáctica Ética y Sociedad, escrito por Álvaro Zamora. Este es entonces el curso Ética y Sociedad. Esta es la videoconferencia. Estamos comenzando el día de hoy. Vuelvo a reiterarles la bienvenida y comencemos de inmediato. Entonces vamos a referirnos a los contenidos de la ética y conviene entonces que nos situemos en perspectiva acerca de lo que significa este conjunto del saber filosófico, porque efectivamente cuando hablamos de la ética, una manera muy expedita de entender el concepto es referirlo a su contexto más amplio, que es el contexto de la filosofía. Por ética vamos a entender el estudio filosófico de la conducta humana, lo que se refiere a los valores, las costumbres, los deberes, los comportamientos, en resumen la acción humana, o como puede denominarse en otro sentido la moral. La ética es, en resumen, el estudio filosófico de la moral, en otras palabras, de todo lo que ocupa a la acción humana cuando esta acción se da bajo ciertas condiciones que tienen que ver puntualmente con la libertad. La ética es una reflexión filosófica entonces acerca de la libertad, de la libre acción con que cuenta el ser humano, como vamos a ver, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos presupuestos. Partimos entonces de este concepto provisional de ética como el estudio filosófico de la acción humana o el estudio filosófico de la moral. Hemos dicho que estamos contextualizando la ética dentro de un marco más amplio que es el de la filosofía. La ética, en efecto, es una rama o una disciplina filosófica. Tiene que ver en general con el campo más vasto de la filosofía, de manera que vamos a tener que referirnos de alguna manera a lo que significa la filosofía para entender más concretamente el campo de la ética. Arnoldo Mora Rodríguez es autor del libro Perspectivas filosóficas del hombre. En esta obra, el autor ha hecho una definición, un intento de definición de la filosofía en los siguientes términos. En la cita textual de Arnoldo Mora, autor de Perspectivas filosóficas del hombre, la filosofía es todo intento de la razón por indagar las causas últimas y primeras de todo lo existente. Con estas palabras se refiere Arnoldo Mora al significado de la filosofía. Es un intento racional por entender la realidad, por entender el mundo. Pero ¿en qué términos aborda la filosofía la comprensión del mundo, una comprensión racional? De acuerdo con la cita de Arnoldo Mora, en la que están subrayadas algunas palabras clave, la aproximación que hace la filosofía como intento de entender la realidad es una aproximación desde la razón con un sentido inquisitivo y una meta radical. La filosofía es un saber racional, inquisitivo y radical. Es un saber racional en primera instancia porque para hacer filosofía, para producir conocimiento filosófico, para intentar entender el mundo de manera filosófica, hacemos uso de la razón. Hacemos uso del entendimiento humano, de nuestra inteligencia. Por eso la filosofía es un saber racional, porque lo llevamos a cabo, lo realizamos, nuestra comprensión filosófica, mediante la razón, ejercitando nuestro entendimiento. De ahí que la filosofía sea un saber racional, pero además inquisitivo. Estamos haciendo una paráfrasis de la definición de Arnoldo Mora de la filosofía como todo intento de la razón por indagar las causas últimas y primeras de todo lo existente. Todo intento de la razón significa que la filosofía es un saber racional. Todo intento de la razón por indagar significa que la filosofía es un saber que además de racional es inquisitivo. La palabra inquisitivo proviene de indagación o está en relación con el concepto de indagación.
Hacer una indagación es investigar, es buscar la razón de ser, las causas de aquello que nos interesa. La filosofía es entonces un saber inquisitivo. Y finalmente, decía Arnoldo Moro de la filosofía, que buscaba entender las causas últimas y primeras de todo lo existente. Esto hace de la filosofía un conocimiento radical. Buscar las causas últimas y primeras significa que el intento racional que hace la filosofía por entender el mundo, por comprender el mundo, es un intento de producir conocimiento en profundidad acerca del mundo. Buscar las causas últimas y primeras de todo lo existente es indagar la realidad en profundidad, es decir, desde sus raíces. La palabra radical, en efecto, proviene del latín radix, que significa raíz. Un conocimiento radical, entonces, va a ser un conocimiento desde la raíz. Es un conocimiento que busca profundizar en su objeto de interés. Así, la filosofía es este intento racional por entender el mundo, por entender la realidad humana, y una de las perspectivas o una de las dimensiones de esa realidad, recordémoslo, es la acción moral, los actos que libremente desarrollan los seres humanos en su convivencia con los demás. De ahí que la moral sea objeto de interés para la filosofía, y de ahí que la filosofía haya desarrollado como una de sus disciplinas la ética. En este cuadro podemos ver la ética en el conjunto de la filosofía. Efectivamente, cuando decimos que la filosofía se ocupa de tratar de comprender el mundo de manera racional y radical, es decir, en profundidad, caigamos en la cuenta de que el mundo es un objeto muy amplio, muy vasto, muy diverso. De ahí que la filosofía haya desarrollado distintas disciplinas o ramas de saberes filosóficos para abocarse a la comprensión del mundo en la diversidad del mismo. En otras palabras, cuando a la filosofía le interesa indagar al ser humano, por ejemplo, entonces desarrolla una disciplina llamada antropología. Y entonces la antropología filosófica será la rama del conocimiento filosófico que se aboque específicamente a la investigación de lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es esa realidad? Cuando a la filosofía le interesa indagar la belleza, por ejemplo, entonces hace estética, otra rama del saber filosófico desarrollada para la investigación específica de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el poder? Cuando esta es la pregunta de la filosofía, entonces se hace filosofía política. Cuando se pregunta por el conocimiento, entonces se hace epistemología, teoría filosófica del conocimiento. El razonamiento, como otra de las realidades o los fenómenos que interesan a la filosofía, para indagar ese fenómeno, el fenómeno del razonamiento, de la razón, entonces la filosofía desarrolla la lógica. Y finalmente, cuando es la acción humana lo que interesa indagar a la filosofía, entonces la filosofía hace ética, teoría filosófica de la moral, el estudio filosófico o la reflexión filosófica del fenómeno moral, fenómeno en el cual vamos a abundar dentro de algunos momentos. Pero si la acción humana es el objeto de la ética, la acción libremente realizada, la acción que efectivamente nos hace sujetos autónomos, entonces nos corresponde cuestionarnos por esa autonomía efectivamente, porque si somos libres, ¿cómo podemos entender que existan factores que determinen nuestra conducta? Porque en efecto no somos libres en el aire, o incluso hay autores que descartan del todo que los seres humanos seamos libres. Vamos a examinar más adelante qué es lo que piensan estos autores llamados deterministas. Pero efectivamente hay
suficientes elementos de juicio para considerar que el ser humano tiene un margen de libertad. Y ese margen de libertad convierte al ser humano en un sujeto autónomo susceptible de ser valorado en términos morales. La libertad humana no es absoluta, es relativa. Y es relativa porque está relacionada justamente con factores determinantes de su conducta. El ser humano actúa en alguna medida, en algún margen, de forma libre, de manera libre, despliega su libertad a través de su acción, pero si la libertad humana no es absoluta, significa que está determinada o condicionada relativamente por factores. Y podemos ver que esos factores son básicamente de dos índoles. Hay factores naturales y factores culturales que determinan la conducta humana. Cuando examinamos el gráfico, vemos al ser humano como una realidad que está intersecada entre dos grandes dominios o reinos. Está el dominio de la naturaleza y el dominio de la cultura, y el ser humano en la mitad de esos dos dominios. ¿Qué es lo que encontramos en el dominio de la naturaleza? Encontramos los entes, es decir, las cosas reales, los fenómenos naturales, seres físicos que responden a instintos animales que están sujetos a las leyes de la naturaleza y que nacen, se desarrollan y mueren. Es decir, están sujetos a los procesos de generación y descomposición. Esto es lo que caracteriza a los entes físicos. Son fenómenos de naturaleza que responden a instintos, que están condicionados por leyes, que nacen, mueren, se reproducen, se desarrollan. El ser humano forma parte de este reino, es parte de este dominio desde el momento en que nace. El ser humano no aparece espontáneamente, es el producto de un proceso natural, es el producto de una evolución natural. El ser humano, como cualquier otro ente, es una realidad física, biológica, química, condicionada por ende por todos los factores que determinan la conducta de los entes físicos. El ser humano entonces está determinado por este contexto físico, natural, cósmico, si ustedes quieren. Pero además, si decimos que el ser humano es el producto de una evolución natural, caigamos en la cuenta de que hace decenas de miles de años, una vez que el homínido, nuestro antepasado, se especifica como Homo sapiens, en ese momento, para poder sobrevivir en un ambiente natural, hostil, en virtud de sus características biológicas que lo hacían un ser débil en comparación con las demás especies animales, este ser humano, homínido, Homo sapiens, desamparado, si ustedes quieren, en comparación con las armas que poseían los demás animales, garras, pelaje, este ser físico, biológico, este homínido, este Homo sapiens, para poder sobrevivir en ese ambiente natural, desarrolla una segunda naturaleza. Hace uso de una herramienta poderosísima, producto de la propia evolución natural, que es su cerebro. En efecto, en determinado momento, el cráneo humano se expande y permite que su materia gris, en consecuencia, también se expanda. El cerebro humano crece. Y gracias a esa inteligencia superior es como el ser humano funda la cultura. Y es el segundo dominio al cual queda adherido este ser humano, este homínido. Desde el momento en que el ser humano hace cultura, desde el momento en que el ser humano funda o instituye determinadas instituciones, aparece una separación o se funda una separación entre el ser humano como ser cultural y el ser humano como meramente animal de la naturaleza.
Si en la naturaleza encontrábamos entes, en la cultura, un dominio instituido por el ser humano, vamos a encontrar instituciones y valores. Vamos a encontrar 4 instituciones fundantes o fundamentales de la cultura, que son la ciencia, el arte, la religión y la moral. Asociadas a esas instituciones vamos a encontrar valores, y los valores, a diferencia de los entes, los valores no son reales, no tienen una realidad, al menos así lo plantean algunos filósofos. Los valores valen, los valores no tienen realidad, sino que tienen validez. Y un valor fundamentalmente es algo que nos parece deseable, algo por lo cual consideramos necesario, justo, legítimo esforzarnos. Decíamos que asociados a estas 4 instituciones fundamentales vamos a encontrar valores o valoraciones. Una de las características de los valores es que siempre son polares, siempre se dan en 2 polos. Asociada a la institución científica, es decir, a la producción de conocimiento, vamos a encontrar los valores de lo verdadero y lo falso. Asociada a la institución artística, encontramos los valores de lo bello y lo feo. Asociada a la religión, encontramos los valores de lo sagrado y lo profano. Y asociada a la institución moral, encontramos los valores de lo bueno y lo malo. Lo que esto significa es que toda acción humana puede ser valorada en términos de estas 4 instituciones. Si una acción tiene ciertas consecuencias, desde ese momento puede ser valorada desde la ciencia, desde el arte, desde la religión, desde la moral. Si las consecuencias de la acción humana son la belleza, por ejemplo, la obra de arte que es producto de la acción humana, esa belleza impacta al espectador, el espectador la valora como una bella obra, como una bella obra de arte. Si la consecuencia tiene dimensiones morales, si afecta, por ejemplo, si perjudica a alguien o beneficia a alguien, la persona entonces valora esa acción, ese acto, en términos de una buena acción o una mala acción, es decir, le da una valoración moral. Pero lo que intento dar a entender es que la moral es una institución de la cultura y que naturaleza y cultura son los 2 dominios que determinan la conducta humana desde el momento en que el ser humano se coloca en la mitad de estos dominios, porque el ser humano es tanto una realidad natural como una realidad cultural. El ser humano es hecho por la naturaleza, es un producto de la naturaleza, pero podemos decir también que es un producto de la cultura, y en la medida en que el ser humano ha fundado la cultura, podemos decir además que el ser humano se produce a sí mismo a través de sus acciones, a través de los actos humanos. Es lo que manifiesta Álvaro Zamora en su obra Ética y Sociedad, cuando textualmente escribe: el ser humano es natural y cultural a la vez. Ambas condiciones determinan su conducta, pero, y aquí es donde intervienen las teorías, algunos piensan que la naturaleza pesa más en sus acciones. Si ese fuera el caso, si la naturaleza pesara más en las acciones humanas, ¿qué sentido tendrían la ética y la moral? Si hemos visto que la ética, en tanto que estudio filosófico o reflexión filosófica sobre la moral, presupone la libertad humana, presupone que los seres humanos son capaces de actuar responsablemente con una agencia, con una libertad. Si no fuera el caso, si las acciones humanas estuvieran determinadas por instintos o por factores eminentemente naturales, entonces la libertad humana desaparecería y no tendría sentido hablar de buenas o malas acciones, puesto que el actor de esos actos no podría ser juzgado, puesto que no tendría en sí mismo la causa de sus actos, no respondería por sus actos, sino que podríamos decir, podría echarle la culpa a la naturaleza. Este es el tema o la forma en que abordan el tema algunos teóricos llamados instintivistas, que son quienes apuestan
porque son los factores biológicos los que principalmente determinan la conducta humana. Los instintivistas creen efectivamente que los seres humanos están movidos por instintos. La palabra instinto significa mecanismo biológico que determina conductas preestablecidas. En otras palabras, a través de los instintos se despliegan acciones precondicionadas, no acciones libres por ende. No son actos de los que pueda dar cuenta racional y consciente el actor, sino que son actos que responden a programas preestablecidos, que son programas genéticos. Desde el punto de vista instintivista, entonces, la acción humana responde a un programa genético que determina acciones preestablecidas. ¿Qué características tiene el instinto? Por ejemplo, el instinto es una acción o es un mecanismo que determina acciones compulsivas. Al hablar de compulsivo, pensamos en reflejo mecánico automático, por ende inconsciente e involuntario. Una acción instintiva es compulsiva y por ende tiene estas características. Se trata de una acción mecánica, una acción que no controla el actor, sino que, por decirlo así, quien actúa por instinto es movido por una fuerza predeterminada, su instinto. El instinto, además, de acuerdo con su concepción, se trata de una conducta rígida, en el sentido de que es invariable o inflexible por estar justamente programada desde los genes. Es además una conducta genérica y no individual. En otras palabras, el instinto es común a toda la especie, condiciona a la especie y responde a fines de adaptación y supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en el instinto de conservación que lleva a los individuos de una especie a actuar en función de su propia preservación. De manera que los instintivistas son teóricos de la conducta que apuestan porque los factores que determinan la conducta son principalmente factores biológicos y concretamente instintos o factores instintivos. Dentro de los instintivistas o neoinstintivistas vamos a encontrarnos a Sigmund Freud, quien fue el padre del psicoanálisis, un neurólogo que hacia comienzos del siglo XX llegó a consolidar una teoría llamada el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud parte del supuesto de que los seres humanos responden a la interacción y el antagonismo de dos fuerzas que son fuerzas instintivas. En ocasiones se habla de pulsiones, impulsos o tendencias. Algunos prefieren considerar estas fuerzas como pulsiones, porque consideran que Freud en realidad no pensaba en instintos. Lo importante es que se trata de condicionantes de la acción que se apartan de la conciencia y que determinan los actos humanos más allá de la conciencia y que por ende afectan el tema de la libertad humana. Freud hablaba de dos instintos o pulsiones que condicionaban la acción humana y llamaba a estos instintos el eros y el tánatos. Eros y tánatos, según Freud, son dos fuerzas biológicas en última instancia que determinan o condicionan la acción humana. Cuando los seres humanos están determinados por el eros, que Freud conceptualizaba como una pulsión de vida, como una fuerza que lleva a los individuos a luchar por su vida, entonces Freud consideraba que las acciones que estaban determinadas por el eros eran acciones orientadas a la conservación de la vida y eran acciones que tenían por consecuencia hacer deseable la vida. Cuando la conducta humana es una conducta erótica, de acuerdo con Freud, se trata de una conducta que hace deseable la vida y que promueve, por ende, la conservación de la misma. En tanto que
cuando, de acuerdo con Freud, la conducta humana estaba determinada por el tánatos o pulsión de muerte. En este punto recordemos el significado de estas dos palabras. Eros es un término griego que significa amor, pero que en el marco teórico del psicoanálisis, en vez de amor, equivale a vida o pulsión de vida. Eros es la pulsión de vida. Dentro del psicoanálisis, tánatos, palabra griega también que significa muerte, en el marco teórico del psicoanálisis equivale a la pulsión de muerte, es decir, a esta fuerza que está detrás de acciones destructivas, acciones que buscan la aniquilación de su objeto que puede ser la propia vida, porque en efecto pensemos en el suicidio. ¿Cuál es la fuerza o la razón o las causas que llevan a un individuo a quitarse la vida? De acuerdo con el psicoanálisis, es la pulsión de muerte, el tánatos, lo que lleva a acciones orientadas a destruir y eventualmente destruirse. Luego, el tánatos, si el eros es lo que hace deseable la vida, el tánatos es aquello que hace indeseable la vida. Son fuerzas biológicas que determinan la conducta humana, y Sigmund Freud es presentado por el autor de la unidad didáctica como un neoinstintivista, porque pensaba que la acción humana no es enteramente libre, sino que está determinada por estos dos instintos o pulsiones o impulsos que, insistamos, compulsivamente conducen a la gente a actuar como lo hace. Otro neoinstintivista es Konrad Lorenz, un zoólogo austriaco, quien consideraba que efectivamente los seres humanos responden a instintos, que la conducta humana es una conducta instintivamente determinada o predeterminada. Y para Lorenz esto era positivo, porque los instintos expresan necesidades biológicas. La satisfacción de los instintos fortalece al organismo y conserva a la especie, en tanto que la negación de esa satisfacción, pensaba Lorenz, inquieta, enferma y debilita al organismo. Desde el punto de vista de Lorenz, por ejemplo, la agresividad es un instinto natural. De ahí que expresiones culturales como la guerra, la tortura, toda forma de violencia, de acuerdo con el marco teórico de Konrad Lorenz, expresan, en definitiva, necesidades biológicas, porque la agresividad es un instinto natural. El ser humano, de acuerdo con Lorenz, es agresivo por naturaleza. Y si es agresivo por naturaleza, entonces naturalmente expresa esa agresividad en actos de violencia. Insistamos en que estos son argumentos a favor de una determinación preeminentemente biológica de la conducta humana, de la acción humana. Contra estas teorías, contra el instintivismo, se han expresado a lo largo del tiempo diversos autores, diversos teóricos. Así, por ejemplo, Karl Popper, un filósofo de la ciencia, hacía la siguiente crítica contra el instintivismo. Decía Popper que se reitere un rasgo de conducta no significa que sea un instinto o que esté arraigado en la naturaleza humana. Efectivamente, que se exprese agresividad sistemáticamente a lo largo de la historia no significa necesariamente que ese sea un rasgo natural. Esa agresividad puede deberse a otros factores, factores ambientales, factores estructurales, pero no necesariamente significa que la agresividad sea un rasgo biológico y que por ende fatalmente va a determinar la acción humana. Moisés Vincenzi, un filósofo costarricense, consideraba que explicar la conducta humana a través de los instintos es asemejar al ser humano a las bestias, es no establecer diferencia alguna entre el ser humano y el resto de los animales. Y asimismo, Rafael Ángel Herra, un
filósofo contemporáneo, consideraba que la manera en que los neoinstintivistas y particularmente Lawrence argumentaba acerca de la agresividad como dato de la naturaleza humana, tenía por consecuencia justificar actos como la guerra, la tortura y la agresión contra los débiles. Es decir, era un argumento a favor de esta violencia contra los débiles. De manera que por ahí podríamos encontrar alguna sospecha de motivos detrás del instintivismo, motivos detrás de argumentar que la conducta humana no es libre o no es enteramente libre porque está condicionada por factores instintivos. Hay argumentos también contra los instintivistas. Estas son ideas para una discusión, no hay argumentos definitivos, y esto es también característico de la propia libertad humana, el rechazo a los dogmas, el rechazo a los argumentos de autoridad. Son, insistamos, ideas para una discusión, el hecho de que el ser humano sea un ser cultural que haya dejado atrás las determinaciones biológicas. Este es un argumento contra el instintivismo. Podemos fundamentarlo más, podemos ponerlo en cuestión, podemos discutirlo en todo caso. Si efectivamente hemos dejado atrás nuestras determinaciones biológicas desde el momento en que fundamos la cultura, o si esas determinaciones persisten. Hay algunos que creen que el ser humano, al fundar la cultura, se ha liberado de la naturaleza y ha dejado atrás las determinaciones biológicas que condicionan al resto de los animales. Parte de este argumento consiste en señalar que la acción humana no responde a instintos, es decir, a una acción refleja, sino a la conciencia, la voluntad y la libertad, que son condicionantes de la acción, pero condicionantes autónomos, porque son cualidades del propio individuo humano. Es entonces el individuo el propio autor, la propia determinación de su propia conducta, debido a que se trata de un ser reflexivo y no reflejo. Es también parte del mismo argumento que apuesta por la cultura, que apuesta por la posibilidad de la libertad humana. Y finalmente hay quienes sostienen que el ser humano del todo no tiene instintos porque los ha trascendido desde el momento en que funda la cultura, o bien que los instintos humanos no son rígidos, sino que interactúan con factores socioculturales para ajustarse a las necesidades de la vida civilizada. En otras palabras, que en la cultura se expresan también los instintos, pero en forma cultural. En otras palabras, los instintos se adaptan a la cultura. Los instintos, de alguna manera podemos plantearlo en esos términos, los instintos son domesticados en la cultura y ya no son antisociales o no son problemáticos o no son conflictivos porque están contextualizados en un marco cultural. Argumentos entonces contra los instintivistas los encontramos en esos autores y en estas ideas. Examinemos ahora otra de las teorías que plantean determinaciones para la conducta humana y que por ende ponen en duda la propia libertad o autonomía del ser humano en el momento en que éste actúa. Se trata del conductismo, una escuela psicológica fundada por John Watson y desarrollada por Burrhus Skinner. El conductismo parte de la premisa de que el ser humano responde a estímulos de acuerdo a un esquema conocido como estímulo-respuesta. El ser humano es un ser, un animal o un organismo que actúa siempre y cuando sea estimulado y actúa de acuerdo con la naturaleza del estímulo. A tal estímulo corresponderá tal respuesta, tal reacción o tal acción. En definitiva, no hay acciones, sino reacciones de parte de los seres humanos que
que son concebidos como seres que responden a estímulos condicionados, porque efectivamente, si los seres humanos son estimulados con cierta orientación, van a actuar de cierta manera, por lo tanto van a reaccionar. El ser humano, en esta concepción conductista, no es considerado un ser autónomo, o sea, libre, poseedor de conciencia, inteligencia, voluntad, sentimientos, sino como un ser, vamos a introducir el concepto heterónomo. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la acción que responde a una autodeterminación. Es autónomo quien es dueño de su propia acción, quien es el determinante de su propia acción, quien es el dueño de su destino, podríamos llamarlo así, podríamos plantearlo así, es un ser autónomo. La autonomía, entonces, es la capacidad que tiene el ser humano, o que tiene quien posea esa capacidad, para darse sus propias normas de acción. Esa es la autonomía, la capacidad de darse sus propias normas de acción. La heteronomía, en cambio, es la condición en que está quien es determinado por agentes externos para actuar, quien recibe sus normas de acción de parte de agentes externos. Ese es un ser heterónomo. Como heterónomo es el ser humano dentro del marco conceptual del conductismo. Para los conductistas, el ser humano no es un ser autónomo, sino que es un ser heterónomo. Es un ser cuya acción depende de estímulos externos. Y efectivamente, el origen de la acción humana es externo. La conducta es la acción del organismo ante condiciones del mundo. Este es el planteamiento. El mundo, la realidad exterior al individuo, condiciona la acción del individuo y el individuo reacciona a ese condicionamiento. De ahí se sigue que podemos considerar, en términos conductistas, la psicología como una forma de ingeniería del comportamiento. Podemos inducir comportamientos, podemos programar la conducta humana, programarla y por ende predecirla a través de un condicionamiento reflejo, no reflexivo, sino mecánico, automático. ¿A través de qué? A través de procesos de adoctrinamiento, instrucción, adiestramiento, domesticación, como pueden darse, por ejemplo, a través de campañas publicitarias, donde tiene más influencia la teoría conductista. Efectivamente vemos en la publicidad sistemáticamente una programación de la conducta. Vemos sistemáticamente cómo los individuos son bombardeados por estímulos para tratar de inducirlos a que actúen de cierta manera. Tratándose de la publicidad comercial, obviamente que la acción esperable es el consumo, pero también hay publicidad política, por ejemplo, propaganda. Y también encontramos ahí una forma de condicionamiento operante. A través de la propaganda política se intenta inducir a los individuos, a los ciudadanos, a actuar de una cierta manera, a votar por el candidato X o el candidato Y. Hay entonces en el conductismo la presunción de que el ser humano es un ser heterónomo, susceptible de ser controlado, de ser programado, de ser manipulado. Hay ciertos presupuestos del conductismo. Para empezar, una desconfianza en la razón. La razón es un elemento que está por la autonomía. El ser que razona, el ser humano racional, es un ser que puede entender la realidad y tomar propias decisiones a partir de ese entendimiento. Los conductistas desconfían de esa capacidad. No creen que los seres humanos puedan o deban decidir por sí mismos. De alguna manera, podemos pensar que encontramos una subestimación de las personas de parte de quienes adhieren al conductismo, y entonces podemos pensar que desde el punto de vista conductista, el marco teórico del conductismo,
la gente común no sabe lo que quiere o no sabe lo que le conviene, y le corresponde a líderes, que pueden ser gobiernos, jefaturas, jerarquías, manipular a la gente para lograr ciertas metas. Hay en esto una actitud, si se quiere, paternalista, incluso en el mejor de los casos, puesto que la gente no sabe lo que quiere porque son como niños. Entonces los adultos, los jefes, le van a decir a la gente, pero ni siquiera le van a decir, sino que van a manipular a la gente para que actúe conforme con lo que quiere o le conviene. También otro presupuesto del conductismo es que la acción mecánica es más efectiva que la acción reflexiva. Cuando se pone la gente a decidir, entonces pues la decisión y por ende la acción puede dilatarse indefinidamente. Es más expedito condicionar, inducir, programar las conductas deseables desde el punto de vista de los conductistas. En resumen, y en relación con los conductistas, podemos decir que vemos ahí en el conductismo una forma de irracionalismo. Los conductistas apuestan por la conducta mecánica, refleja en vez de la reflexiva racional, y ese irracionalismo abre la puerta para justamente la manipulación, la presunción de que la reacción condicionada es el medio para realizar los objetivos. Hay también dentro del conductismo una tendencia hacia un despotismo, que es lo contrario a la democracia. Cuando pensamos en una tendencia despótica, pensamos en gobernantes actuando en beneficio particular, o grupos de poder actuando, condicionando conductas para beneficiarse ellos, en detrimento del conjunto o de la mayoría de la población. Finalmente hay un antihumanismo, porque el ser humano no es concebido como un ser humano, no es concebido como una persona, es concebido como una máquina o un organismo que simplemente reacciona a estímulos que son programados. Tanto instintivistas como conductistas, en resumen, son reduccionistas, porque tienden a reducir al ser humano a su dimensión natural, un animal más de la naturaleza, o a su dimensión mecánica, un mecanismo o una máquina programable, en el caso de los conductistas. Contra esta forma de reduccionismo, recordemos que el ser humano efectivamente es naturaleza, pero es también cultura. Se trata de un ser complejo, no susceptible de ser reducido a una sola dimensión. No puede ser reducido solo a la naturaleza o solo a la cultura. Recordemos que además la ética aparece únicamente cuando se reconoce en el ser humano su dimensión cultural, porque ya hemos visto que la moral es una institución de la cultura, es una institución que no aparece en la naturaleza. Hay que esperar hasta que el ser humano funde la cultura para que haya moral, para que haya una institución, un dispositivo cultural encargado de asumir la acción humana, de preparar, de formar a los seres humanos para que su acción humana sea posible calificarla de buena o mala. Porque en efecto decíamos de la ética, que era el estudio filosófico de la conducta humana, pero la conducta humana libremente realizada. ¿Qué es la ética? Si decimos que es el estudio de la conducta humana, esta definición contiene una pregunta, nos lleva a una pregunta, y es la pregunta por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? La respuesta que se da desde la ética es que el ser humano es un sujeto autónomo. Ya hemos planteado el significado de la autonomía. Es un sujeto capaz de determinar su propia conducta, de ser dueño de sus actos, de ser responsable y protagonista de su propia conducta, de su propio comportamiento, y esta autonomía se evidencia
en tres factores. Tres factores ponen en evidencia la autonomía humana, la autonomía del sujeto humano, y son estos factores la conciencia, la voluntad y la libertad. El ser humano es un ser consciente porque tiene saber, conoce, tiene conocimiento tanto del mundo exterior como de su propia subjetividad, como de su propia interioridad. Tiene además una voluntad, un querer, un deseo. Sus conductas responden a esta voluntad, a estos deseos, y son por ende conductas propias, no son inducidas, al menos no absolutamente. Y finalmente tiene un poder. En otras palabras, el ser humano es libre para llevar a cabo o concretar eso que es objeto de su voluntad. Luego, decimos que la conducta humana es ética porque está determinada por el fuero interno del actor, es decir, por la subjetividad, por estas condiciones o cualidades, la conciencia, la voluntad y la libertad. Este es el fuero interno del actor, lo que lo convierte en un sujeto autónomo, y por ende las acciones humanas no están determinadas por agentes exteriores como pensaban los instintivistas o los conductistas. Es decir, el ser humano, en la medida en que es complejo, en la medida en que es natural y cultural, no podemos decir ni que sea totalmente natural, por ende determinado por instintos, ni totalmente cultural, por ende determinado por la libertad, sino que la acción humana debe ponerse en un balance, debe ponerse en equilibrio, en perspectiva de que el ser humano es un ser autónomo, pero relativamente autónomo. Es un ser determinado por agentes exteriores, pero relativamente determinado. Sin la autonomía humana, no habría la posibilidad de una moral, porque el ser humano no podría ser hecho responsable de sus acciones, puesto que la responsabilidad por las mismas le cabría al instinto o a estímulos externos.